Mis papás se negaron a atender mi diabetes porque decían que Dios sana a quienes le son fieles. Fue mi tío Natán, que ya no era mormón, quien me salvó la vida, y ahora mis papás quieren quitarme la custodia de mi hijo. Cuando tenía 12 años, empecé a tomar agua sin parar y a bajar de peso aunque comiera muchísimo. Mis papás me veían cada vez más flaco y débil durante semanas, pero insistían en que la oración y el ayuno iban a curar cualquier problema espiritual que me estuviera provocando esos síntomas. Ellos eran parte de una secta mormona fundamentalista que creía que usar medicina moderna era desconfiar del poder de Dios. Cuando me desmayé durante las oraciones de la mañana y no desperté en 6 horas, en vez de llamar al 911, llamaron a los ancianos de la iglesia. El hermano Whitmore llegó con otros 3 del consejo de liderazgo, mientras yo seguía inconsciente en el piso de la sala. Se pusieron en círculo alrededor de mí y empezaron con su bendición de sanidad, poniéndome las manos en la cabeza y hablando en lenguas, mientras mi glucosa subía a niveles que pudieron haberme matado. Mi mamá estaba de rodillas, llorando y pidiéndole a Dios que perdonara los pecados que, según ella, habían traído esa enfermedad a nuestra casa. Mi papá, en una esquina, recitaba escrituras sobre la fe que mueve montañas. Lo que nadie sabía era que mi tío Nathan estaba afuera, mirando por la ventana. Lo habían excomulgado de la iglesia 5 años antes por cuestionar las enseñanzas y hacer demasiadas preguntas incómodas sobre el profeta. Mis papás me prohibieron hablarle porque decían que era un apóstata que solo quería llenarme la cabeza de ideas mundanas. Pero Nathan nunca dejó de buscarme y pasaba seguido por la casa solo para verme jugando en el patio. Ese día vio los coches de los ancianos y, al verme tirado e inmóvil desde la ventana, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Marcó al 911 desde su celular mientras veía cómo seguía la escena del ritual adentro. Cuando llegaron los paramédicos, mi glucosa estaba en más de 800 miligramos por decilitro. Lo normal es entre 80 y 120. El paramédico les dijo a mis papás que sin atención médica urgente me moría en cuestión de horas. Ya estaba entrando en cetoacidosis diabética. En el hospital, los doctores confirmaron que tenía diabetes tipo 1 y dijeron que mi páncreas había dejado de producir insulina por completo, no por la comida ni el estilo de vida, sino por una condición autoinmune. Sin inyecciones diarias de insulina, me iba a morir. El endocrinólogo se pasó como 2 horas intentando enseñarle a mis papás cómo revisar la glucosa, calcular carbohidratos y ponerme las inyecciones. Ellos solo escuchaban de mala gana, preguntando a cada rato si no había algo natural que pudiera reemplazar los medicamentos. Me llevaron a casa con una bolsa de insumos médicos y un plan de tratamiento que les dio el hospital. Pero apenas nos quedamos solos, mi papá agarró todos los frascos de insulina, tiras reactivas y medidores, los puso en una caja de cartón y se los llevó al asador del patio para quemarlos mientras rezaba y decía que había que confiar en la providencia de Dios, no en los inventos del hombre. Mi mamá veía cómo se quemaban los medicamentos que me salvaban la vida y asentía, diciendo que la fe era más importante que el miedo. A los 3 días ya estaba igual de mal, con la misma sed insoportable, yendo al baño a cada rato, bajando de peso rapidísimo y tan cansado que ni siquiera podía mantenerme despierto. Mis papás intensificaron las oraciones y los ayunos para purificar mi espíritu. Hasta invitaron a gente de la iglesia a la casa para hacerme imposición de manos y orar en lenguas, reprendiéndole la enfermedad al diablo. Para finales de esa semana, ya ni fuerza tenía para levantarme de la cama. Veía tan borroso que ni podía leer las escrituras que mi mamá dejaba en mi buró. Dejé de comer porque vomitaba todo y apenas podía tomar agua. Mis papás decían que esos síntomas eran pruebas que Dios nos mandaba para ver si confiábamos en Él. Así que subieron aún más el nivel de oración y pidieron que toda la congregación ayunara por mí. Mi tío Nathan estuvo llamando a la casa un montón de veces, pero mis papás no le dejaban hablar conmigo. Se enteró por otros parientes que otra vez estaba muy mal y se imaginó que me habían quitado el tratamiento. El domingo en la mañana, mientras mi familia estaba en la iglesia en oración por mí, Nathan usó la llave de repuesto que siempre estaba escondida bajo un gnomo del jardín y entró a la casa. Me encontró casi inconsciente en mi cuarto, respirando agitado y sin poder enfocar. Me cargó hasta su camioneta y me llevó directo a urgencias, avisando por teléfono que tenía antecedente de diabetes tipo 1. En el hospital me reconocieron de inmediato porque apenas 2 semanas antes había estado internado. Esta vez mi glucosa estaba aún más alta, con deshidratación y desbalance de electrolitos. El doctor le dijo a Nathan que, de no haber llegado a tiempo, en unas horas caía en coma diabético y podía quedar con daño cerebral o morirme. Mientras me estabilizaban en terapia intensiva, Nathan le habló al DIF para denunciar que mis papás destruyeron mis medicamentos y solo confiaban en la oración en vez de darme la insulina que necesitaba. El DIF abrió una investigación de emergencia y me puso bajo custodia temporal de Nathan en lo que se hacía una audiencia. A mis papás solo les permitieron verme en el hospital si había trabajadoras sociales presentes para asegurarse de que no interfirieran con mi tratamiento. La audiencia de custodia fue 3 semanas después, en un juzgado lleno de miembros de la congregación de mis papás, que hasta organizaron una campaña de cartas diciendo que Nathan era un apóstata peligroso que me quería
quería llenar la cabeza de ideas mundanas. Los líderes de la iglesia testificaron que la fe y la oración han curado a la gente durante miles de años y que la medicina moderna solo hace que uno dude de Dios. Argumentaron que quitarnos a los hijos era una violación de su libertad religiosa. La jueza Patricia Williams escuchó horas de testimonios de ambos lados antes de revisar mis expedientes médicos y las pruebas de negligencia. Al final se determinó que, aunque mis papás tenían derecho a practicar su religión, no podían hacerlo de una manera que pusiera en riesgo mi vida. El juez le dio la custodia completa a Nathan y estableció que mis papás solo podrían verme en visitas supervisadas, siempre y cuando respetaran mi tratamiento médico. Además, les ordenaron tomar cursos sobre enfermedades crónicas infantiles. Vivir con Nathan fue como llegar a un mundo completamente diferente, donde se valoraba que yo preguntara y no solo aceptara lo que decían los adultos. Él me enseñó a ser independiente con mi diabetes, revisaba mis niveles de azúcar y calculaba la insulina que necesitaba según lo que comía. Hicimos horarios para las comidas y las medicinas, y eso hizo que todo fuera mucho más llevadero y menos abrumador. Lo mejor de todo es que nunca me hizo sentir avergonzado ni menos por necesitar cuidados médicos. Mis papás apelaron la decisión y se la pasaron 2 años peleando en los tribunales. Llevaron testigos de su iglesia que hablaron de su moral y compromiso con la educación religiosa y contrataron abogados expertos en libertad religiosa, alegando que el Estado estaba violando sus derechos. Cada cierto tiempo regresábamos a la corte para discutir los horarios de visita o para que intentaran cambiar el acuerdo de custodia. En ese lapso, Nathan me ayudó a ver la diferencia entre tener fe y caer en el fanatismo. Él también creció en la misma iglesia, pero con el tiempo entendió que algunas ideas podían hacer daño en vez de ayudar. Me enseñó a investigar otras formas de pensar sobre religión y me animó a cuestionar lo que aprendía, porque preguntar no debilita la fe, sino que ayuda a fortalecerla. Cuando fui creciendo y aprendí a manejar mejor mi diabetes, mis papás de vez en cuando intentaban poner obstáculos durante las visitas. Hacían comentarios de que me estaba haciendo adicto a los medicamentos y que si tuviera más fe, necesitaría menos insulina. La trabajadora social que estaba en las visitas reportaba todo esto a la corte y cada incidente resultaba en más restricciones para mis papás y sesiones obligatorias sobre la importancia de seguir el tratamiento médico. Cuando cumplí 16 años, ya podía opinar más sobre la custodia. Mis papás pidieron vernos más argumentando que ya era lo suficientemente maduro para decidir sobre mi fe y mi tratamiento. Llevaron cartas de miembros de su iglesia hablando de su crecimiento espiritual y de su compromiso de apoyarme, pero el juez solo permitió un pequeño aumento en las visitas y dejó todo el control médico en manos de Nathan. Terminé la prepa con muy buenas calificaciones y obtuve una beca completa para estudiar bioquímica en la universidad estatal. Tenía mi diabetes tan bien controlada que casi nadie sabía de mi condición. Nathan siempre me apoyó y me animó a elegir la carrera que más me gustara. Mis papás fueron a mi graduación, pero se sentaron aparte de Nathan y casi ni mencionaron su apoyo en mi vida. En el segundo año de universidad conocí a Elena, una estudiante de medicina muy inteligente y comprensiva. Me encantó lo natural que era para ella incluir mis rutinas en nuestra vida, como si no fueran un problema. Cuando le conté todo lo que viví de niño, no podía creer que unos papás le negaran atención médica a su hijo. Su apoyo me ayudó a sanar y a darme cuenta de lo fuera de lo común que fue mi infancia. Nos casamos en el último año de la universidad, en una ceremonia sencilla en el jardín de Nathan. Mis papás fueron, pero pidieron hacer una ceremonia de bendición en su iglesia para que, según su fe, nuestro matrimonio fuera válido. Acepté porque quería que estuvieran presentes, aunque incluyeron oraciones para que yo regresara a su religión. Elena participó en ambas ceremonias y después me dijo con preocupación que mis papás seguían queriendo controlar mi vida espiritual. Cuando me gradué, conseguí trabajo en una farmacéutica desarrollando mejores formas de administrar insulina, lo que me parecía irónico considerando que mis papás alguna vez quemaron mis medicinas en el patio. Elena empezó medicina y decidió especializarse en endocrinología, en parte por todo lo que vio conmigo. Rentamos un departamento pequeño cerca de su escuela y fuimos adaptando nuestras rutinas para balancear el trabajo, la universidad y mi salud. 3 años después nació nuestro hijo David, un bebé sano que llenó de alegría a la familia. Nathan estaba feliz de ser abuelo y planeaba 1000 cosas para hacer con su sobrino nieto. Los papás de Elena viajaron desde lejos para ayudarnos en las primeras semanas y hasta mis papás se mostraban realmente emocionados con su nieto, aunque de inmediato empezaron a hablar de la importancia de una buena educación espiritual. Los primeros meses con David fueron una maravilla, aunque normales para unos papás primerizos. Mi diabetes se volvió más difícil de controlar con el desvelo y el estrés, pero Elena siempre estaba al pendiente para ayudarme a revisar el azúcar y recordarme mis medicinas cuando yo estaba agotado. Nathan venía a menudo para ayudarnos y compartir su alegría de ver crecer a David. Mis papás llamaban seguido para preguntar por su nieto y a veces venían de visita, aunque siempre supervisados. Cuando David cumplió 6 meses,
Sus abogados pidieron a la corte que ampliaran las visitas, argumentando que ya no eran necesarias las supervisiones porque llevaban años portándose bien y ya habían tomado todos los cursos que la corte les pidió. Ellos querían poder visitarnos en las noches y llevar a David a la iglesia para iniciar su formación espiritual. También pidieron que consideráramos dejarlos cuidar a David mientras yo trabajaba, ya que Elena había vuelto a la escuela de medicina y nos estaba costando trabajo pagar la guardería. No estaba seguro de dejar que mis papás tuvieran más contacto con David, recordando cómo antes habían tratado de interferir en su atención médica, incluso cuando había alguien supervisando. Pero Nathan me sugirió que le diera una oportunidad a su propuesta, resaltando que la gente puede cambiar y que David se merecía conocer a sus abuelos siempre y cuando ellos respetaran los límites que habíamos puesto. Elena no estaba tan convencida. Le preocupaba que mis papás quisieran influir en David para que, si algún día llegaba a tener un problema de salud, no aceptara los tratamientos médicos. Al final, decidimos aumentar poco a poco el tiempo de las visitas. Primero, haciendo más largas las visitas supervisadas para ver cómo convivían con David. Al principio, todo iba bien. Se notaban felices como abuelos, jugaban con David y le enseñaban canciones y cuentos apropiados para su edad. Seguían todas nuestras instrucciones sobre horarios de comida y medidas de seguridad sin protestar, y hasta mostraban interés genuino en saber cómo controlaba mi diabetes. Tras 3 meses en los que todo marchó bien, la trabajadora social recomendó que las visitas ya pudieran ser en la tarde y sin supervisión. Mis papás estaban felices con el avance y empezaron a planear cosas especiales para hacer con David. Le compraron juguetes y libros adecuados para su edad y arreglaron su casa para que fuera segura y cómoda para un niño tan inquieto. Siempre nos presumían fotos de las visitas, en las que David salía muy contento, riéndose y jugando, y cuando regresaba a casa se veía feliz. Pero poco a poco empezaron los problemas, de forma muy sutil, cuando David cumplió 2 años. Mis papás comenzaron a decir que Elena y yo solo pensábamos en el trabajo y en el dinero, y que a David le haría bien tener una guía espiritual más fuerte y valores familiares más tradicionales. Empezaron a llevar libros y juguetes religiosos a nuestro departamento, diciendo que querían compartir su fe con su nieto, tal y como lo habían hecho conmigo. En una de esas visitas, me di cuenta de que le habían puesto a David un collarcito con una cruz de plata sin avisar. Se lo quité y les expliqué que Elena y yo preferíamos dejarle a David la decisión sobre la religión cuando creciera. Pero mis papás se molestaron y me acusaron de impedirle a su nieto el acceso a la salvación. Dijeron que todo niño debía conocer a Dios lo antes posible y que esperar hasta que fuera adulto podría ser demasiado tarde para su alma. Todo empeoró cuando David tuvo una infección de oído leve y necesitó antibióticos. Cuando mis papás supieron de la receta, empezaron a cuestionar si realmente era necesario darle medicina para algo tan común, sugiriendo que con remedios naturales o rezando sería suficiente y evitaríamos exponerlo a químicos. No se opusieron abiertamente, pero sus preguntas dejaban claro que en el fondo seguían sin estar de acuerdo con los tratamientos médicos. Elena y yo tuvimos muchas pláticas largas sobre su actitud y, al final, decidimos que lo mejor era volver a las visitas supervisadas hasta asegurarnos de que apoyarían las necesidades médicas de David sin poner peros. Cuando les avisé, se enojaron muchísimo y me acusaron de estar influenciado por la educación laica de Elena y la supuesta propaganda antirreligiosa de Nathan. Incluso amenazaron con llevar el asunto ante un juez para exigir derechos de visita como abuelos, diciendo que yo estaba actuando por resentimientos pasados y no por lo que realmente estaba pasando. Su abogada metió la solicitud justo antes de que David cumpliera 3 años, alegando que mis papás siempre se habían portado bien y que yo los estaba discriminando por sus creencias religiosas, no por algún riesgo real para David. Llevaron cartas de miembros de la iglesia garantizando su buen carácter y su disposición a cumplir todas las reglas legales, y también argumentaron que David se beneficiaría de convivir con sus abuelos y conocer su herencia cultural y espiritual. La batalla legal nos absorbió durante meses y nos dejó casi sin dinero por los gastos de abogados, que apenas podíamos costear entre los préstamos de Elena y mi salario inicial en la industria farmacéutica. Mis papás recibieron mucho apoyo de su iglesia, que les ayudó con los gastos y hasta organizó grupos de oración para pedir a Dios que David pudiera volver a ver a sus abuelos. Me pintaron como un hijo desagradecido, que no solo le había dado la espalda a su familia, sino que ahora le negaba a su propio hijo la oportunidad de recibir orientación espiritual. En todo el proceso de custodia, los trabajadores sociales entrevistaron a todos los que cuidaban a David y revisaron muy a fondo el historial de negligencia médica de mis papás. La evaluadora estaba especialmente preocupada por sus comentarios sobre los antibióticos y su creencia de que la oración debía sustituir la atención médica. Dijo que, aunque en las visitas supervisadas cumplían las reglas, nunca habían aceptado de verdad la importancia de los tratamientos médicos, incluso en familias religiosas. Nathan relató cómo durante años tuvo que pelear para que yo recibiera atención médica, a pesar de las creencias de mis papás. Presentó registros de cada cita, cada vez que intentaron sabotear mi tratamiento de diabetes, y cada ejemplo de cómo priorizaban la fe antes que la salud.
Explicó que, aunque respetaba su derecho a vivir su religión, la prioridad debía ser siempre la seguridad de David. Elena habló del episodio de la infección de oído y cómo la reacción de mis papás con los antibióticos le recordaba la negligencia que yo viví de niño y le daba miedo que se repitiera si algún día David presentaba una enfermedad grave que requiriera atención inmediata. Por su parte, mis papás testificaron que nunca quisieron hacerme daño y que simplemente confiaban en el poder de Dios por la fe tan grande que tienen. Dijeron que habían aprendido de sus errores y prometieron que nunca más le negarían atención médica adecuada a David. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre situaciones concretas de enfermedades infantiles, quedó claro que seguían pensando que primero había que rezar y solo recurrir al doctor si Dios no sanaba por su cuenta. La jueza Williams, la misma que llevó mi caso de custodia hace 15 años, revisó todo lo que presentamos antes de decidir. Admitió que mis papás sí querían mucho a David y que cumplieron al pie de la letra con todas las reglas de las visitas supervisadas por más de un año, pero concluyó que sus ideas sobre el tratamiento médico no habían cambiado lo suficiente como para garantizar la seguridad de David si algo grave pasaba. Les negó las visitas sin supervisión y dejó todas las restricciones tal como estaban. Mis papás apelaron e invirtieron otro año peleando en tribunales, justo cuando Elena estaba por terminar medicina y yo seguía creciendo en mi trabajo en la industria farmacéutica. David fue un niño inquieto y curioso que disfrutaba muchísimo jugando con su abuelo Nathan y con sus otros abuelos en las visitas supervisadas, sin tener idea de los pleitos legales que había detrás. Para él, solo era que en unas visitas una señora amable se sentaba cerca y en otras no hacía falta. Cuando Elena terminó su residencia en endocrinología pediátrica, nos mudamos al otro lado del país por su beca en un hospital infantil muy reconocido. La distancia con mis papás prácticamente acabó con los pleitos legales, porque ya no podían costear seguir luchando por la custodia en otro estado, y eso los dejó destrozados. Hasta me acusaron de haber secuestrado a su nieto y de querer separarlos para siempre. Su última carta traía amenazas de buscar cargos federales por alienación parental. Hoy David tiene 8 años, le encanta su nueva escuela y la comunidad lo ha recibido muy bien. Sabe que tiene abuelos que lo quieren mucho, aunque vivan lejos, y también comprende que a veces en las familias hay reglas complicadas que los adultos tienen que resolver. Elena se ha convertido en una de las investigadoras más destacadas en diabetes infantil, en parte porque entiende de primera mano el impacto de esa condición en nuestra familia. A mí me ascendieron, y ahora lidero un equipo que desarrolla sistemas de insulina de última generación para ayudar a miles de niños con diabetes. Nathan nos visita varias veces al año y sigue siendo el abuelo favorito de David. Aunque ya tiene 72 años y no es el de antes en cuestión de energía, sigue muy lúcido y siempre está al pendiente de la educación y actividades de su nieto. Nunca ha dicho una sola palabra mala de mis papás delante de David, pero siempre tiene alguna historia lista sobre nuestras locuras cuando yo era adolescente. Su apoyo incondicional y su cariño son la base sobre la que pude construir una vida sana como adulto, a pesar de todo lo difícil de mi infancia. Mis papás todavía llaman en el cumpleaños de David y en las fiestas importantes. Las pláticas son cordiales, pero siempre Elena o yo estamos presentes. Envían tarjetas y regalos apropiados para la edad de David, que revisamos antes de dárselos. Ellos siguen esperando, sin rendirse, que algún día volvamos a su comunidad religiosa y que los dejemos convivir con David sin restricciones. No alcanzan a ver que las mismas creencias que casi me cuestan la vida de niño siguen representando riesgos que se niegan a reconocer. El mes pasado, David me preguntó por qué tengo que inyectarme todos los días si los papás de sus amigos no lo hacen. Le expliqué lo de la diabetes de forma sencilla y le mostré cómo funciona mi medidor de glucosa. Le conté que el tío Nathan me salvó la vida al asegurarse que yo recibiera el medicamento necesario y que aunque hay personas que creen que rezar es más importante que la medicina, en realidad ambas cosas pueden ir juntas. Él lo entendió con esa naturalidad que tienen los niños y hasta me preguntó si podía ayudarme a contar los carbohidratos en la cena. Verlo sano y feliz me hace agradecer todos los días las decisiones que Nathan tomó hace 15 años para salvarme, arriesgándolo todo. Las batallas legales, los pleitos familiares y el estrés constante con mis papás han valido la pena por la seguridad de David y la libertad de tomar decisiones médicas basadas en la ciencia y no en creencias rígidas. A veces, proteger a los que quieres significa enfrentarte a quienes más te juran amor. Nathan me enseñó que el amor de verdad no pide obediencia ciega ni te obliga a dejar de pensar por ti mismo. El amor apoya, impulsa el crecimiento, fomenta las preguntas y pone el bienestar por encima de cualquier ideología. Eso es justo lo que Elena y yo queremos para David mientras crece, para que en el futuro pueda tomar sus propias decisiones sobre la fe, la medicina y cómo relacionar ambos temas. Hace 6 meses, mis papás contrataron investigadores privados para saber dónde estábamos y ahora han empezado una campaña para recuperar el acceso a David usando redes sociales y presión familiar. Pero esa es una batalla que enfrentaremos cuando llegue el momento, con la misma fuerza que nos ha traído hasta aquí.